¿Qué tal, amigos? Nos encontramos aquí en la capilla de Nuestra Señora del Sagrado Corazón para tener un momento de encuentro con Jesucristo. Quisiéramos abordar el día de ahora un tema muy bonito que es la conversión. Vamos a pedirle a un santo de la Iglesia, uno de los más importantes, San Pablo, que nos ayude a caminar en este recorrido. Para comenzar, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe en este momento tan especial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien, y siempre nos llene de gozo y sus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera yo comenzar dando gracias a Dios por la oportunidad, como dije al inicio, y pedirle a nuestra Madre Santísima, la Madre del Amor Hermoso, que nos cubra con su bendito manto. Que ella que ha concebido sin pecado original, que nos ayude en el corazón concebir el amor de Dios, para que así la pureza del Señor mismo se quede entre nosotros. ¿Qué es conversión? La palabra viene de un vocablo latino, mentiras, es un vocablo griego, y se dice metanoia. La metanoia significa cambio radical de dirección. Pero este cambio no solamente es un cambio como cuando tú vas en la carretera y te encuentras en un crucero y te das vuelta hacia la derecha o hacia la izquierda. No, es un cambio de manera particular de mentalidad. La metanoia, por tanto, es un cambio de dirección en la mente. No porque necesariamente hayas estado equivocado, sino porque tu camino a lo mejor estaba tomando senderos sinuosos o senderos inadecuados. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros vamos en un camino, en una vereda, nos encontramos pues con piedras y con tierra y con hierba y demás. Y si queremos llegar a nuestro destino, lo mejor es tomar una carretera donde hay un pavimento, donde hay señales, donde hay inclusive, cuando te encuentras ya en el destino, semáforos que me indican el momento de avanzar y de detenerme. Para nosotros poder convertirnos tenemos que andar en el sendero correcto. La conversión, por tanto, ya no solamente es este cambio de mentalidad, sino es el cambio completo de la persona. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros, al poder descubrir que hay una propuesta distinta a la que hemos concebido constantemente, es como una luz que nos viene a iluminar la inteligencia para descubrir esta verdad. Desde lo que estamos viendo nosotros como retiro espiritual, entonces la conversión es este cambio de mentalidad en mi propia vida. Quiero hablar de 3 tipos de conversiones que nos van a ayudar a profundizar entonces en el concepto. Primera, la conversión de lo que es la no verdad a la verdad. Desde el aspecto teológico entonces sería desde lo que el escepticismo, que puede llamarse como el ateísmo, o la falta de información o el desconocimiento de las cosas teológicas, nos va a llevar entonces, a una vez conociendo, caminar por ese sendero. En el cristiano, entonces, esta conversión de la no verdad a la verdad, vamos a llamarlo así de manera muy radical, de lo que sería el ateísmo a lo que sería el cristianismo. Es este cambio radical de no creer la existencia de Dios o al creer en aquel que se nos anuncia a través de lo que llamamos querigma y poderle conocer. Entonces, este es un primer modo para poder caminar en la conversión, del no creer al creer. Para que pueda suceder esto en ti y en mí, tiene que haber una disposición. Yo no puedo atravesar una tapia, porque cuando está la tapia es a propósito para que no sea atravesada.
Pero yo sí puedo atravesar cuando esta tapia se convierte en puerta y se abre. ¿Qué se necesita entonces para poder hacer este cambio? Una disposición interior. Dios me quiere hablar y de muchas maneras. Santo Tomás en la historia nos habla de las vías para poder accesar al saber de Dios. Yo nada más te propongo una, que seas capaz de voltear a ver el cosmos. O sea, todas las cosas tienen una razón de ser. Y el cosmos no está por sí mismo puesto, sino hubo alguien que lo puso allí. Y lo más hermoso de este cosmos, no solamente que exista, porque existe de manera extraordinariamente ilimitada para nuestro conocimiento mental, existe para que haya un testigo, y lo hago así a propósito. El testigo es el que ve y puede hablar de aquello que conoce. Es fantástico entonces cuando ustedes y yo vemos que lanzan estas sondas que llegan al espacio sideral y pueden tomar fotografías que están a cientos de años luz inclusive. ¿Y para qué es eso? Para que tú y yo podamos darnos cuenta que existe esto. Creer en Dios, entonces convertirte a creer en Dios significa, y así me atrevo a decirlo, darle la oportunidad a Dios de que esté contigo. Dios no te obliga, jamás te va a obligar. Dios te propone, que es muy distinto. Yo le llamaría a Dios como un caballero. Te propone y si tú te dispones, te toma de la mano y te conduce. Aquel que se convierte entonces del no creer al creer, se convierte. La segunda fase que les propongo es la conversión ya no solamente de la no verdad a la verdad, sino es una conversión moral. Es decir, ya ahora, ya no solamente es que creas el Dios absoluto, omnipotente, omnipresente y todos los atributos que se le pueden mencionar, que se pueden escuchar así medio rebuscados. Dios es Dios, punto. No lo voy a decir de manera más estrambótica. Pero este Dios se te revela en las Sagradas Escrituras. Mira, aquí traigo la Biblia del Peregrino, es una Biblia muy buena, porque tiene un lenguaje muy bonito. Ojalá la puedas conseguir. Dios se te revela y tiene un proyecto hermoso, porque dice en las Sagradas Escrituras que la entendemos como revelación, es decir, aquello que estaba oculto, estaba velado, se revela. La revelación se te muestra como el plan, el proyecto extraordinario que te propone Dios a ti para que puedas descubrirle y saber que tu vida no tiene solamente sentido aquí en la tierra, tiene un sentido sobrenatural, ya no solamente es natural, es sobrenatural. Dios se manifiesta entonces de este modo y deja y plasma, no con sus propias manos, sino a través de seres humanos comunes y corrientes como tú y como yo, pero que se han dispuesto a recibir este mensaje y lo escriben. La Biblia se divide en dos partes, dos grandes partes, pero aquí lo que me importa no son las dos partes, sino que te des cuenta cómo se le enuncia. Es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento es el legado que se deja a una persona para que pueda disfrutar de él. Dios nos ha dejado este legado. Y ahorita digo una cosa muy bonita, te va a gustar. A dos cosas vienes al mundo. La primera, vienes a ser feliz. Y la segunda, que es más importante que la primera por lo que significa, vienes para salvarte. ¿Cómo puedes ser feliz? Conociendo a Dios. Porque además Dios se revela como Padre. Un padre ama a sus hijos. Y entonces este padre que ama a sus hijos quiere lo mejor para ellos. Nos regaló entonces al crearnos, dice el libro del Génesis, a imagen y semejanza de Él. De entre todas las criaturas que existen en el universo, las materiales y las inmateriales, porque aquí también se hablan de las inmateriales, que son los seres espirituales, que llamamos ángeles, solamente nosotros los seres humanos tenemos la posibilidad de llamarnos hijos. Y esto se adquiere a través del bautismo. Y es donde yo quería llegar. Si ya te convertiste del no creer al creer en Dios, y este Dios se te revela y se te deja saber, es decir, que Él
te comparte su propia existencia en la Biblia tiene sentido y culmen en Jesucristo nuestro Señor. En el libro del Génesis dice que somos imagen y semejanza de Dios. Inteligencia, voluntad y libertad, estas capacidades que tenemos los seres humanos para poder descubrir el bien y la verdad de las cosas y elegir. Y tanto nos ama Dios y nos hizo a su imagen y semejanza, no como una cosa disimulada, sino como una realidad que nos permite elegir lo que sea. Dios no se va a oponer en tu libertad, porque no te dio una libertad a la mitad, ni tampoco es ilimitada, porque la libertad ilimitada es la de Dios. Él es perfectamente libre. Nosotros tenemos límites en nuestra libertad, pero dentro de esos límites Dios no los agrede. Él quiere que le encuentres. Y también te pide entonces que seas capaz de responderle a lo que Él te propone. Nos manifiesta las Sagradas Escrituras en el libro del Génesis que el hombre, al proponerle todo lo que estaba a su alrededor, hace una elección equivocada. Cuando nosotros conocemos lo que quiere Dios para nosotros y no le hacemos caso, es decir, que no queremos hacer su voluntad, es una agresión a Dios. Eso se llama pecado. No te digo conceptos muy grandes tampoco. ¿Qué es el pecado? Es una desobediencia a Dios. Y si Dios es el que crea todo, Él es, en sentido absoluto, santo. Nosotros no tenemos ningún derecho de agredir esta santidad. Cuando le desobedecemos, directamente agredimos esta santidad. ¿Y cuál sería nuestro castigo? La muerte. En filosofía diría una palabra más fuerte. Tendríamos que ser extintos. No deberíamos de existir. Porque Dios no debe de ser ofendido. Sin embargo, nos ama tanto que nos perdona. Si tienes una concepción de Dios que es solamente como que el que tiene un machete que te corta la cabeza, pues te has equivocado, porque ese no es el Dios que se manifiesta en este libro que se llama Biblia. Dios es amor, dice la primera carta de San Juan, en capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. El amor no es un sentimiento, es una cosa más grande que eso. Y este Dios que es amor y que es bondad y que es misericordia, entonces tiene un proyecto para salvarnos, porque ya estábamos perdidos. Y al hacer esto, entonces, llegado a la plenitud de los tiempos, dice las Sagradas Escrituras, envía a su Hijo único para que nos salve. Dios, fíjate qué bonito está esto, Dios se hace hombre, que se llama Jesucristo, para que nosotros nos hagamos como Dios. Por eso te está diciendo entonces que lo importante no solamente que seas feliz, sino que te salves. Porque si nos dio esta alma que es inmortal, es para que estemos siempre con Él. Jesús nos indica el camino que debemos de seguir. El que quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Porque el que pierda su vida por mí, la salvará. Sí, la vida no termina aquí. Tenemos una vida no solamente natural, sino sobrenatural. La conversión, entonces, ya desde el orden moral es entender que Dios me tiene esta propuesta y que la manifiesta a través de Jesucristo. Ya no solamente es lo que me propone ya la mente con el concepto de haz el bien y evita el mal, porque eso me enseña la verdad con la inteligencia. Eso ya solamente es una cuestión ética, pero ya es la cuestión moral. ¿Por qué hago el bien? ¿Para qué? No solamente porque yo me quiera sentir bueno, sino porque tiene una repercusión en mi vida y en la vida de los demás. Yo amo a mi esposa, diré al esposo, porque quiero que sea feliz. El padre ama a sus hijos no solamente porque sean el fruto de sus entrañas, sino porque quiere que ellos disfruten de la vida y entonces no solamente es eso, sino que se manifiesta de este modo para que los padres lleven a los hijos al cielo. Abro un paréntesis para que se enteren,
La única misión de un padre para con sus hijos no es que entren a Harvard, ni que tengan un patrimonio enorme, ni que le dejes una casota. Eso no es lo importante, esto es secundario. Lo importante es que tú ayudes a que tus hijos se puedan salvar. ¿Cómo se realiza esto? Si tú eres padre y estás casado, por supuesto, con tu esposa, son esposos, ámense. Eso es lo que nos propone Jesucristo, el amor. Hoy entonces podemos descubrir que esta conversión moral es un seguimiento, es un camino que cuesta trabajo, sí, pero eso no significa que no se pueda realizar. ¿Cómo se realiza? Por tus propias fuerzas, jamás. Tú no te puedes convertir, tú no tienes fuerzas. Cuando Adán y Eva cometen el pecado, nos deja en el ser una marca. Yo le llamo como si fuésemos una persona que tiene una pierna rota y que no puede caminar sola. Cristo nos propone entonces su fuerza, que son estas especies de muletas, que se llama gracia, que te ayudan a caminar siempre y puedes caminar con presteza. Pero si tú estás con la pierna rota y sueltas una muleta, te vas a caer. En el seguimiento de Cristo, la vida de la gracia, te ayuda entonces a caminar aunque haya dificultades. Esta conversión moral entonces es la que Jesús te propone para que dejes tu propio egoísmo y puedas alcanzar lo que Él te propone. El que deja su vida por mí, la encontrará. Y la tercera, pues ya es una conversión permanente. Es decir, una vez que conoces a Cristo, que se te anuncia, que sabes quién es Él, que lo conoces a la lectura de las Sagradas Escrituras, vas a poder entonces darte cuenta que es todos los días volver a empezar. ¡Ánimo! No se trata de que te sientas el atleta que ya la hiciste todas porque llegaste a la meta. No, todos los días es esto. El cristiano se da cuenta que en la noche, que es la oscuridad, experimenta la muerte. Porque cuando morimos, cuando dormimos, todos podemos morir. Pero cuando amanecemos, es una nueva oportunidad. Entonces es respirar, sacar el aire para llenar tus pulmones y darte cuenta que te propone Jesucristo que vuelvas a empezar con Él. Por eso entonces el cristiano se presina en la mañana y se consagra a Dios y a mediodía reza el ángelus y en la tarde le da gracias porque tiene lo que tiene en el trabajo y en los alimentos bendice y da gracias. Entonces, si tú te das cuenta, Cristo te propone que esté Él siempre contigo, no solamente que tú con Él. Él quiere estar contigo. Esta conversión permanente es una propuesta para ti mismo que te la hagas y que la quieras realizar. Porque siempre quiero hacer el bien, a pesar de que me hagan el mal. Porque Cristo me ha propuesto que si yo hago esto, llego al cielo. Sencillo. Por eso San Francisco de Asís fue capaz de dejar toda su fortuna y al leer las Sagradas Escrituras darse cuenta que, como dice el libro del Coelet, aquí todo es vana ilusión. No porque vivamos en una ilusión, sino porque aquí esto es pasajero. Nada te vas a llevar cuando te mueras. Nada. Ni tus joyas, ni tu carro. No te vas a llevar nada. Lo único que te vas a llevar van a ser tus obras. Dicen los padres de la Iglesia, son estos hombres extraordinarios de los principios de los siglos que seguían a Jesucristo, que quien te va a abrir las puertas del cielo van a ser los pobres. ¿A cuántos pobres has ayudado? Tu egoísmo dice que trabajen. También te dice una cosa bien fuerte los padres de la Iglesia. Lo que a ti te sobra es de los pobres. No necesitas tener grandes posesiones para que te sobre. Se necesita darte cuenta que Dios te ha puesto un corazón
para que este corazón que a veces se hace de piedra se haga un corazón de carne y se pueda convertir y darse cuenta que el otro no es tu enemigo ni con el que tienes que competir, el otro es tu hermano. Porque si te acabo de decir que Dios es Padre y nosotros somos sus hijos, los demás son tus hermanos. Inclusive, fíjate, lo que te voy a decir es bien fuerte, inclusive el alcohólico, el drogadicto, el que tiene la perdición en la sexualidad, todos esos también son tus hermanos. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Entonces te empiezas a preguntar, porque hemos sacado del corazón a Dios. Pero tú sí lo puedes tener. Entonces tú puedes hacer que esta ausencia de bien, que eso es el mal, se llene de bien con tu propio bien. Esa es la conversión permanente. Hay una película muy hermosa que se llama La lista de Schindler, donde un hombre que era muy rico y que se dedicaba a comerciar y que era un abusivo precisamente, pasa la calamidad de la Segunda Guerra Mundial en donde está la persecución de los judíos y se da cuenta que con un anillo podía salvarle la vida a una persona. Y entonces, al descubrir esto, se empieza a despojar de todo y salvar a personas. Imagínate ese personaje cómo va a llegar al cielo. Una multitud de personas le van a abrir la puerta. Convertirse significa no solamente amar a Dios, sino esperar verdaderamente con alegría la vida eterna, que es la propuesta que te hace. Porque este que está aquí crucificado, padece y muere y resucita. Y si Cristo ha resucitado, dice San Pablo, de quien te voy a hablar un poquito más, tiene sentido nuestra vida. No solamente es natural, sino sobrenatural. ¿Quién fue San Pablo? San Pablo fue un personaje de la época de nuestro Señor Jesucristo, que era un conocedor de lo que se llama la Torá, sería parte del Antiguo Testamento, que es la raíz de nuestro ser cristiano, con los judíos. San Pablo era un extraordinario judío, era un radical. Él se creía lo que estaba leyendo en las Sagradas Escrituras y lo vivía con radicalidad. Y entonces cuando se le hacía una propuesta distinta y él entendía que Dios le había revelado esto, no solamente a él, sino a través de su propia fe, cuando llega uno que hace una propuesta diferente, empieza a rechazarlo y tiene sentido. No se trata solamente de que tú pienses que San Pablo era un fanático, ¿no? San Pablo una persona radical. Dios, fíjate lo que te voy a decir, Dios conoce nuestros talentos, nuestros límites, alcances y demás cosas que tenemos. Y a través de estas cosas que tú y yo tenemos de manera individual, Dios quiere alcanzar cosas maravillosas. Sí, Dios también se va a valer de tu necedad, de tu egoísmo, se va a valer de tu mal carácter para que tú puedas alcanzarlo a Él. ¿Sí? ¿Cómo que hace Dios eso? Pues claro, porque Dios te conoce y Dios no te creó a lo bruto, te creó con todo su amor y te puso estas cualidades y estos límites para que estos límites tú los puedas vencer y las cualidades las puedas potenciar. Que si sabes leer, pues que se enseñes a otros a leer también, por supuesto. Que si sabes nadar, pues que nades bien y además que enseñes a otros. Y así. Las cualidades que Dios te da no son para que te las guardes, son talentos, así los maneja las Sagradas Escrituras, para que los puedas compartir con los demás. Dios no te hizo inútil, ni te creó inútilmente, te creó con un propósito, con una finalidad. Y de repente en tu vida suceden cosas que parecen como que imposibles que para ti te las hubiera mandado Dios, como la muerte de un familiar, como una enfermedad, como la pobreza. Pues mira que de esa historia que Dios está construyendo en ti, se vale para alcanzar fines maravillosos. En el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, hay una historia fantástica de un hijo que se llama José de Jacob. Podía interpretar sueños. Tenía sus 11 hermanos que le tenían una envidia espantosa porque su papá lo quería mucho. ¿Y qué hicieron los hermanos? Raptan a José para matarlo. Y uno de ellos dice, no lo vamos a matar, mejor lo vamos a vender. Sacamos una lana, le decimos a nuestro padre que está muerto y paz.
¿Qué le estaba pasando a José? ¿Una gran injusticia? Claro que sí. Espantosa. ¿Ya lo vas a leer? De tal manera que es en el libro del Génesis, ¿sí? Me acabo de acordar. De tal manera que José lo venden con los ismaelitas y luego se pone a trabajar con un trabajo honesto, una mujer le gusta y le dice que si no se acuesta con él, pues que entonces que lo va a denunciar con su esposo como si se hubiese acostado. Él dijo que era una grave mentira, lo meten a la cárcel y estuvo en la cárcel ahí preso con una grande injusticia por segunda vez. Y dirás, oye, qué injusto es Dios. Pues resulta ser que como podía interpretar los sueños, el gran visir le dice, ¿sabes qué? Al faraón, José está allá abajo y sabe interpretar tus sueños que estás padeciendo tan gravemente. Para no hacerte la historia larga, le puede interpretar los sueños. Y entonces, porque hizo esto, salvó a Egipto de una grande calamidad. Y entonces lo nombra gran visir. Y cuando está ahí como casi mandatario, sus hermanos estaban muriendo de hambre. Y van a buscar la tierra donde estaba José. Y gracias a que José, con la gran injusticia que se le hizo en el principio, estaba allí, fue para salvar a sus hermanos. Ya no te terminó de contar. Capítulo 53 del Génesis. Léelo tú. José salva la vida del otro con una gran injusticia. Te salvó con la peor de las injusticias porque era santo, el más santo de los hombres. Pagó por ti. Pues entonces, regreso con San Pablo, se lo encuentra. Y entonces cuando empieza a escuchar de la religión, le llamaban en aquella época la secta de los nazarenos, San Pablo empieza a perseguirlos hasta el extremo de matarlos. Sí, era radical. Te voy a leer el texto en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto es cuando Jesús ya ha muerto y ascendió a los cielos. ¿Y qué sucede? Pues que San Pablo está decidido a destruir a los cristianos. Pero yo no te lo leo, no te lo digo, sino te lo leo aquí del libro del Génesis. Por cierto, el nombre propio de San Pablo era Saulo. Y después le cambia la misión, que no es el objeto de este retiro, y le cambia el nombre. En alguna ocasión te lo diré. Capítulo 9, versículos del 1 al 6. Solamente voy a leer esto. Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo para llevar presos a Jerusalén a cuantos secuaces del camino encontrase, hombres y mujeres. Iba de camino ya cerca de Damasco, cuando de repente lo deslumbró una luz celeste. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que has de hacer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sigue un poquito más, pero me quiero detener en esto. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Estaba persiguiendo a los cristianos. Fue con un funcionario público para pedirle cartas para que los pudiera apresar. Así. Y te acabo de decir que Dios se vale de nuestro carácter, de nuestra fuerza. Entonces, mientras va de camino con su proyecto personal, Dios le sale al encuentro de repente. Sí, de repente. ¿Cuántas veces nos ha salido al encuentro de repente Dios en nuestras vidas? No solamente en los momentos muy hermosos, como puede ser en el bautismo de las personas, que es un momento muy bonito, o en las bodas o en las primeras comuniones que ustedes han participado,
que son momentos preciosos de la expresión litúrgica de encuentro con Dios. Dios nos sale al encuentro de repente cuando te dicen, tienes cáncer. ¿Qué sientes? ¿Cómo? Porque tú estás pensando, y yo también, que el cáncer le da a cualquiera otro, pero a mí no. Y cuando te pasa esto, te estremeces y volteas al cielo. ¿Qué pasó? Puedes tener dos reacciones. Una, quejarte. ¿Por qué a mí si yo soy bueno? Porque de repente tenemos esta tonta idea, ¿eh? Somos buenos. Jesús dice, bueno, el Señor, solamente Él. ¿Qué te he hecho? ¿A ti quién te dijo que le tienes que hacer algo para que te suceda una cosa que según tu interpretación es una cosa mala? Dios permite cosas para su mayor gloria. ¿Por qué permite tu enfermedad? En sentido absoluto, para que te salves. Por supuesto está la tentación constante de aquel que es el demonio, que te hace una propuesta distinta. Recházalo, repúdialo, quéjate, no te lo mereces. ¿Para qué quieres un Dios así de inmisericordia? Ese no es Dios. Te puede suceder esto y ser un egoísta y amargarte. Y es bien fácil, ¿eh? Porque cuando estamos en medio de alguna crisis, pasan dos cosas. Sale lo peor de nosotros o lo mejor. Definitivamente. Sí, cuando te da cáncer puede ser un encontronazo con Dios. O cualquier otra enfermedad. Cuando de repente en un accidente uno de tus seres más queridos se muere. ¿Es posible? Sí. Nuestra vida es tan frágil. Y nosotros pensamos que podemos sostenerla con nuestras propias fuerzas. San Pablo es lo que estaba haciendo. Él era fuerte, decidido, entregado. Y así entonces sostenía las cosas que, según él interpretaba, Dios le proponía. Y entonces narra las Sagradas Escrituras que acabas de escuchar, cómo él le sale al encuentro a Dios. Y dice que vio una luz celeste que lo hizo que cayera al piso. ¿Cuál es el signo de la soberbia? Es cuando nosotros gallardamente levantamos la cabeza. Yo soy mejor que tú. Dice las Sagradas Escrituras bien fuerte, ¿eh? Al soberbio Dios lo humilla. Y al humilde Dios lo levanta. También de tu soberbia Dios se puede valer para salvarte. Este que iba con toda la soberbia, con todo su enojo, para poder destruir a los cristianos, a la secta cristiana. Pues ese le salió Dios de repente y lo tumbó. Ya dirá la tradición, aunque no diga aquí, lo tumbó del caballo. Se hace una interpretación así porque como era una persona de alto rango y el que montaba en caballo era una persona importante, Saulo lo era, y entonces se puede entender perfectamente que venía en un caballo. Imagínate el trancazo que se puso si se cayó del caballo. De chiquillo yo me caí de ancas y se siente muy feo. San Pablo se cayó. Para poder ser humildes, nos tenemos que caer. No hay experiencia de levantarse si no estás en el suelo. A lo mejor hoy puedes vivir una experiencia dura en tu propia existencia que te tiene de repente en el piso. Dios no te quiere derrotado, quiere que te levantes. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué hizo Saulo? Escuchó, fue capaz de escuchar. A ti el mundo te propone 20,000 cosas.
tus viajes, tus vacaciones, tu trabajo, tu proyecto de la universidad, tu proyecto en la escuela, tu personal carrera, tu ganar mucho dinero, tu ser famoso, tu tener grande prestigio, tu ser, y a propósito sí lo hago, intachable. Y entonces Dios de repente te tumba de tu propio caballo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que te dispongas. Porque te dije que hay dos formas de reaccionar. La primera fue la negativa que te propuse. Y la otra es la que San Pablo nos enseña el día de ahora. Hay dos momentos importantes en su respuesta. A la primera, Señor. En la Biblia, al único que se le dice Señor es a Dios. Él se da cuenta entonces que con esta luz celeste que viene a enceguecerle, porque así dice la palabra de Dios, le quita la vista, le pone la ceguera, y digo le pone porque dirá después que hay una especie de escamas en sus ojos. Es la voz de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? No pudo dar mejor respuesta a San Pablo, porque se dio cuenta que Dios le estaba dando una indicación. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hizo? Interrumpió su personal proyecto para poderle responder a Dios. Y entonces le da indicación. Quiero que vayas al pueblo y demás, que ya escuchaste. San Pablo escucha la voz de Dios, descubre que el camino que él le propone es un camino distinto al que estaba llevando. Se convierte radicalmente y se dispone a escuchar la propuesta de Jesucristo. ¿Tú crees que para San Pablo fue una cosa fácil seguir a Jesucristo? Por supuesto que no, porque dirá después en los siguientes capítulos que los cristianos decían que tú te convertiste. ¿Cómo es posible si tú perseguías a los cristianos? ¿Qué te puede pasar a ti? ¿Tú eres un creyente? No inventes, yo tomaba contigo en la cantina. Que tú eres una creyente, mentira. Si eres la señora que está todos los días en la esquina ahí haciendo la crítica. Que tú eres el creyente, cállate, si yo te estaba viendo cómo estaba robando ahí en el Soriana. Sí, Cristo no vino por los justos, vino por los pecadores. Ser creyente significa un cambio de mentalidad y un cambio de dirección brutal. Significa saber que hay que caminar hacia adelante. Significa que hay que caminar contra viento y marea con el mundo. Significa que parece que tú eres un punto de contradicción. Sí, eso le pasó a Saulo hace 2000 años y sigue pasando en esta época de la historia, hermanos. Sigue pasando porque es la misma historia. Pero aquí es el consuelo. Dice el libro del Apocalipsis que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es el mismo que te acompaña ahorita. Porque estamos en este momento de encuentro muy hermoso. Y te invita a que te des cuenta que te hace una propuesta de conversión real. Una propuesta hermosa. Una propuesta para salvarte. Puedes tener la tentación de dejar a tu marido o a tu esposa porque te llegó una propuesta muy distinta y más bonita, pero no es la propuesta que te había hecho Dios al principio. Puede llegarte una tentación muy grave porque estás pasando por pobreza y te hacen una propuesta de corrupción brutal, desconfiando de Dios. Si ya lo hiciste, ánimo, puedes dejarlo y caminar. Porque el que da la vida es Dios, es Jesucristo, y el que te la sostiene es Él mismo. Nunca olvides que el que te ayuda a caminar es el Señor. Saulo se da cuenta entonces que caminar con Jesucristo era una cosa difícil, pero valió mucho la pena. Fue un gran evangelizador porque se la creyó. No solamente es creer en Dios, que todo el mundo cree.
es creerle a Dios. Jesús te dice que Él es el pan de vida, y es verdad. Jesús te dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y es verdad. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí, y eso es verdad. Pídele a Dios que te dé esta oportunidad de convertirse, que seas capaz de ver esta imagen en tu corazón. Dios te quiere, fíjate, esto que te voy a decir es bien bonito, ¿eh? Dios te quiere sanar. Sanar de tus heridas pasadas, reconciliar tu propia historia, ayudarte a caminar hacia adelante, pero deja que el médico de las almas meta su mano y purifique. Quiere que ames a tu historia, porque tu historia, escúchame bien, tu historia es sagrada. Vas a decir, cállese, padre, si mi papá me abandonó y mi madre es prostituta y mi tía siempre me maltrató y mis tíos me abusaron de mí. Pues con todo y eso, cuando leas el linaje de este Señor que se llama Jesucristo, si supieras que hubo gente tan deshonesta, y eso nos enseña que la historia la escribe Dios. Deja que siga escribiendo la historia en tu vida. Deja que siga escribiendo la historia en tu vida. Dale oportunidad a Cristo. Dale oportunidad. Quiero terminar la reflexión haciendo un acto de contemplación. ¿Qué significa esto? Contemplar es ver. Darte un tiempo así para que te puedas sentar y ver. Cuando tú vas a un museo, el objeto no es de que te llenes de mucha cultura, que también te sucede, ¿no? El objeto es de que puedas admirar lo que se te propone enfrente, ya sea una estatua, una pintura, ya sea una escultura. O sea, para eso es. El arte, que es perfección en las formas, porque hay una gran armonía, nos lleva a Dios. Nos lleva a Dios. Te quiero hacer una propuesta. Hay un pintor del siglo XVI que se llama Caravaggio, un hombre que marca la historia precisamente del arte. Él, con su modo de pintar claro-oscuro, que era una cosa distinta a lo que se pintaba en aquella época, se llama tenebrismo, por eso lo apunté. No porque fuera una cosa ténebre, no necesariamente, sino porque es esto oscuro, muy oscuro, y claro, muy luminoso. Hizo muchas obras, pero entre estas 80 obras que él hizo, hay 2 del orden religioso muy bonito, de San Pablo precisamente. Yo te invito a que contemples. Mira, la primera que te voy a proponer es la imagen, la primera que le pide la iglesia. Es esta imagen en donde está Saulo y está cayendo de espaldas, desnudo, como si fuese un viejito. Y quien le está defendiendo, el que está ahí con él, sale con una lanza. Porque en la parte superior se encuentra Dios con un ángel. Y entonces en esta interpretación es una interpretación en donde Dios te propone una cosa terriblemente dura y tú te tienes que defender. Entonces le dijeron, oigan, esto que está haciendo aquí es una cosa muy dura, le dijeron ahí por parte de la iglesia. Y es muy bonita, ¿eh? La estás viendo inclusive. Ve ahí las estructuras, las pinturas, la pintura, perdón, tan hermosa. O sea, vela. Ahí se encuentra entonces Cristo extendiendo las manos. Te está diciendo, como diciéndole a Saulo, ven conmigo. Él se tapa los ojos, como deslumbrado, como yo no quiero ver esta luz. Contémplala. A lo mejor tu vida te has sentido agredido por parte de Dios. Has sentido esta dificultad y te has querido defender de Dios. ¿Qué le sucede entonces a Caravaggio? Hace una reinterpretación bien diferente. Estaban estos claroscuros en esta imagen. La otra que te propongo es esta, la segunda que hizo, como sintiéndose profundamente interpelado.
está este hermoso caballo del cual él se cae. ¿De dónde sale la luz? Es una luz celeste que propiamente el pintor interpreta como si estuviese flotando esta luz, porque se ilumina completamente el pecho que ya está cubierto de San Pablo y además ilumina el caballo en sus claros, como si el caballo se estuviera también acercando para poder ver a Saulo lo que le acaba de pasar. Pero a mí lo que me fascina entonces en la interpretación de esta imagen es que Saulo no tiene un rostro de queja, sino un rostro de fascinación. Yo quisiera llamar como si estuviese en éxtasis. Tiene las manos extendidas, abiertas para recibir. No tiene las manos agresivas. Tiene los ojos como entrecerrados. Si tú lo voltearas pareciera como si estuviese flotando en vez de estar caído. Es recibir la luz, dejarse tocar por la luz. Es saber que le está hablando Dios. El caballo hasta levanta la pata para no estorbarle. Ya no es la espada que está atravesada, sino la espada que está en el piso, que ya no agrede. El que le acompaña, que puede ser el siervo, lo mira con ternura. Esta interpretación me encanta. ¿Cuál quieres elegir? ¿La primera o la segunda? O es más, tengo una propuesta más hermosa. ¿Cómo pintarías tu propia conversión? Píntala en tu mente y ofrécesela a Jesucristo. Jesús, de verdad, es el camino, la verdad y la vida. Se encontró con Saulo y se dejó convertir. Hoy quiere salir a tu encuentro. Te quiere convertir. Déjate vencer por el Señor. Y te ayudará a que camines por sendas de vida eterna. Termina diciendo esto. Me encanta. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que el Señor nos ayude a caminar en este camino de conversión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.